Y aquí estamos en nuestra mesa, seguimos recibiendo amigos y como lo comenzamos hace un tiempo también, el desfile por nuestro programa de todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones en 2 semanas, como estuvimos hablando, y en este caso tenemos al representante del Partido Colorado, candidato a vicepresidente del Partido Colorado. Muy buenos días, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, la que valoro. Gracias por venir porque de mañana nada es agradable, más que desayunar. Exacto, tal cual. Tenés un libraco entre manos, el programa del Partido Colorado. Exactamente, acá en estamos. caso de llegar al gobierno y en caso de no llegar al gobierno y llegar con un gobierno de coalición, cosas que tratarán de impulsar también, estando donde estén. Habla de todo en el programa. Yo antes que nada, obviamente, pero ya dijiste en las entrevistas que no querías gastar por Moranchimango y que no ibas a seguir hablando de lo mismo, que fue cuando surgió tu candidatura, lo que pasa es que no habías venido al programa, que fue bastante cuestionada por algunos sectores, pero que se hicieron consultas a la Corte Electoral y ¿qué concluyó la Corte Electoral? No, concluyó que estoy habilitado porque no se requería renunciar un año antes, entonces que estaba perfectamente habilitado. Que no había nada zanjado el tema. Nada ilegal en la propuesta. Para ir tirando así, antes de adentrarnos directamente en las propuestas, por ejemplo, con la reforma de Larrañaga. Sí. ¿Qué postura tienen? No, nosotros como partido hemos dejado desde hace un tiempo bastante en libertad de acción. Lo que te puedo decir es que ahora ha salido que un sector del partido aparentemente lo estaría apoyando. Estaría sobrando. Está ensobrando. Nosotros hemos recorrido el país y te confieso que mucha gente nos comenta que gente que va a pedir la lista piden la hoja, la papeleta. Entonces, por lo tanto, queda a criterio de nuestros votantes. Bien, en caso deben tenerla, por si en caso de que eso ocurre aquí en Montevideo, la gente pueda ir también y conseguir la papeleta. Sí, exactamente. No hay. Pero evidentemente debe haber diferencias, porque hoy por hoy son competencias, ¿no? Entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Tiene que haber alguna. ¿Cuál es la diferencia más grande que vos dirías por qué votar al Partido Colorado y no al Partido Nacional, por ejemplo? Bueno, yo... Considerando la gran mayoría de las encuestas, porque hay otra que dice que Manini superó al Partido Colorado, pero... A ver, yo respecto a eso te quiero decir que he recorrido el país de punta a punta, y sobre todo el interior de los departamentos, y la realidad que veo, que palpo, es otra. Además tenemos una encuesta interna que nos dice que es otra. Pero bueno, esto viste cómo es, va y viene, y está. Son encuestas y nosotros sí lo que vamos a hacer es que hasta la gran encuesta es el 27 de octubre y vamos a trabajar hasta ese momento con la expectativa de estar en el balotaje. Así comenzamos. Bien. Respecto de la primera pregunta, yo creo que la gran diferencia, a mi criterio, sin hacer ningún juicio de valor del programa de gobierno de ningún otro partido, esta es la gran diferencia que tenemos. Nosotros tenemos un programa de gobierno que es más que un programa de gobierno, es un proyecto de país que es transversal, que es inclusivo, que tiene 2 grandes columnas vertebrales. Una es el desarrollo productivo, el desarrollo productivo a través de las cuestiones de macroeconomía, las cuestiones de la estabilidad económica, lo que tiene que ver con los desarrollos sectoriales, las políticas sectoriales específicas, y luego lo que yo le llamo el desarrollo humano, es decir, el conjunto de acciones vinculadas a las políticas sociales tan característica de nosotros los vallistas, ¿no? La justicia social, el perseguir la posibilidad de que todos tengamos oportunidades, pero en particular aquel que tiene menos. Esa es la diferencial. Después lo otro que creo que lo he ido conociendo con el tiempo es el excelente equipo técnico que tenemos. Tenemos un muy buen equipo técnico que conjuga una cosa que para mí en política es fundamental, que vos sabés, en política y en general. Tú sabés que yo estaba en el CODICEN en representación de los maestros y profesores. Y cuando en 30, 35 días armamos una lista y tuve la suerte de ser la cara visible, siempre dijimos, mira, por la educación hay que trabajar más allá de los partidos políticos. Y creo que hay temas, y son tantas las transformaciones que tenemos que hacer, que tenemos que trascender los partidos políticos. Es cierto, en una elección tú te presentas en el marco de un partido político, porque no podés presentarte de otra manera. Ahora, nosotros tenemos un equipo técnico muy bueno que ha conjugado expertise, que ha conjugado renovación y que ha conjugado una tercera cosa fundamental. Muchos de los que vienen no son del Partido Colorado. Les parece muy bien el proyecto, entonces se han sumado. Y te voy a dar algunos nombres para no hablar genérico. Carlos María Ugarte, Eduardo Blasina, Adriana Aristimuño. Son gente que claramente no eran del Partido Colorado,
y se sumaron al proyecto. Y lo tercero que tenemos, y con esto redondeo la pregunta, que me parece que por eso hay que votar al Partido Colorado, es un equipo político que también se ha renovado. Si tú mirás alguna de las listas, todas lo tienen, pero hay alguna de las listas que la característica es que mucha gente joven, hay un candidato de 24 años, 30 años, 33, 35, mucha gente joven. Y la fórmula nuestra, la que tengo el gusto de acompañar a Ernesto Talvi, somos la única fórmula de renovación. Absolutamente. Porque Ernesto no tiene antecedentes políticos. Yo toda mi vida fui un militante. En Tacuarembó natal desde los 12, 13 años, militante, porque viste que a veces en familia te inculcan las cosas. Entonces vos primero sos por tradición y luego por convicción, como en mi caso. Entonces, esas son las características principales. Una de las cosas que la gente más habla o que más polvareda levanta cuando se habla de los empleados públicos. Ustedes desde la página 9, o sea, desde el principio del programa, plantean dentro de bajar los costos, bajar los empleados públicos. Pero después si uno ve el programa, que es lo que te decía de lo creativo del programa, crean... Me lo estudiaste por lo que veo. Sí. Sí, por eso la cara de calzarse. Crean comisiones por todos lados. Crean, y que veo bien en un montón de lugares porque son equipos de seguimiento o de control de un montón de cosas que no existen hoy por hoy. Pero se crean comisiones en lugares donde también, por ejemplo, por otro lado también se le da un poder o una relevancia cotidiana al Tribunal de Cuentas, que la gente no sabe ni lo que es, pero cuando se dicen las observaciones del Tribunal de Cuentas, que dicen que, por ejemplo, una contratación de X organismo del Estado es ilegal, quedan ahí. No hay ninguna obligación. Se comunica en la Asamblea General. Y listo. Entonces, se crean un montón de comisiones desde el tema de las situaciones de calle hasta el tema de la discapacidad, hasta 136 liceos, la incorporación de profesionales a la educación. Están hablando de incorporar, a la vez que hablan de bajar. ¿Cómo equilibro eso? Porque se crean un montón de cosas y esos son funcionarios y gasto también. Mira, a nosotros tenemos una característica nosvallista que viene desde nuestra tradición. Nosotros tenemos dos fuentes inspiradoras, el humanismo y la libertad. Y el humanismo y la libertad la llevamos a la práctica en nuestro accionar gubernamental a través del Estado. Y el Estado tiene políticas y programas que lo hacen posible. Y el Estado lo que tiene que tener claramente es una función al servicio del ciudadano, al servicio de la gente, para traducir en la sociedad los programas y políticas que hagan posible la centralidad de las personas en el marco de una libertad que es respetar el Estado de Derecho. Entonces, nosotros ahí lo que decimos hoy por hoy es, nosotros tenemos un Estado que tiene mucha grasa y poca carne. Tenemos un Estado que está gordo en una cantidad de cosas, que además como ciudadanos lo vemos, y además yo te voy a decir una cosa. A veces uno dice, bueno, estos programas se hacen en escritorio. En este caso no es así, pero si hubiese sido así, yo he recorrido el país, como te lo dije, y la gente te lo dice. Tú ves una cantidad de oficinas públicas diseminadas en todo el país, entonces vos decís a la gente, bueno, entonces acá tienen la posibilidad de solucionar una cantidad de cuestiones. Están tomando mate. Claro, bueno, a ver, o tomando mate... Hay muchas. Bueno, puede ser, sí, yo, como en toda en la vida, yo creo que hay gente que no labura se puede mucho. Yo soy empleado público. Claro, bueno, yo también. Y laburo como loco. Yo digo, hay gente que labura mucho, hay otros que no, son los menos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de optimizar el funcionamiento. Y lo que nosotros decimos es, hay un incremento de funcionarios públicos notorio, que nosotros lo que, mirando a futuro, decimos, bueno, vamos a optimizar el funcionamiento del Estado y vamos a procurar cuando fallece, cuando se jubila un funcionario, cuando es destituido, no renovemos, no pongamos uno nuevo. Pero eso quiere decir que nos vamos a atender salud, que no vamos a tener educación o todos esos equipos de trabajo que tú dices vamos a crear. No, porque sabes que los que se van por fallecimiento, por renuncia o por destitución son un tercio. Y nos quedan en torno a una bolsa de 17, 20 mil
que son por finalización de contrato, que son también por renuncias, que nosotros ahí podemos destinar para cubrir las necesidades emergentes. Pero además tiene que haber una redistribución, que obviamente sin afectar derechos de nadie, porque además nosotros ya hemos tenido... Ahora empleado público no lo podemos ver. No, pero te arma un escándalo. Pero vos podés llegar a acuerdos con los funcionarios. Mucha gente que se quiere redistribuir. Hay una bolsa de gente que se quiere redistribuir. Te van a saltar con el pero derecho en el caso que no puedas redistribuir a nadie, te reitero, tenés estos dos tercios, este bolsón que podés utilizar. Y además optimización de funcionamiento, porque a lo mejor tú para mover este vaso de acá no precisás los que tenés. 15 funcionarios. Claro, precisás alguno menos. Entonces capaz que al renunciar, al jubilarse, no tenés que sustituir. Esto es una operación de, digamos, de ingeniería, que hay que mirar bien, que hay que hablar con los que conocen. Esto no es decir, bueno, se terminó, acá no. No entra más nadie. No, nos quisieron poner como que nosotros íbamos a despedir funcionarios públicos, como que íbamos a afectar la salud, la policía. Nada de eso, porque además te ha dicho expresamente de que no es así. Yo creo que necesitan más. Sí, en caso de llegar al gobierno y querer implementar todo esto, van a necesitar más. Hablan de incrementar las fiscalizaciones de un montón de sectores donde bueno, pero vos podés incrementar la fiscalización sin incrementar la cantidad de funcionarios, porque tú lo que podés hacer es que las cosas que hay que hacer se hagan, o podés cambiar los mecanismos, o podés incorporar tecnología, que la tecnología facilita. Yo te creo, y este mensaje es para la gente que cree, está todo bien. Yo lo que pasa es que pasé por los 3 gobiernos, Blanco, Colorado y Frente Amplista como empleado público. Sí. Y es difícil mover. No, a ver, yo te voy a decir la verdad. Acá en esto nosotros venimos a decir las cosas que creemos y nadie dijo que esto va a ser fácil. No. Vos sabés que acá, por eso yo acepté este desafío cuando Ernesto me invitó y luego hubo todo el proceso que Sanguinetti estuvo de acuerdo, a Morini, la convención, 425 convencionales por unanimidad me votaron, porque te voy a ser franco, si nos quedamos en la cómoda y tenés la oportunidad de decir, bueno, mira, te estoy invitando a hacer algo distinto. Exactamente, hacer algo distinto. Bueno, yo lo estoy intentando y por eso vengo acá, agradezco tu invitación y trato de que la gente me conozca y que, bueno, que deposite la confianza en nosotros. Y que sepan qué hay acá. Por ejemplo, hablan, para que le expliques a la gente, hablan, creo que en la 20 y pico la página, habla de la transformación del IRPF. Sí. Que habla de que no sea tanto un impuesto a los ingresos, sino que sea la renta de verdad. ¿Cuál es el cambio que se...? Obviamente, aumentando el mínimo no imponible. Claro, ¿no? aumentando el mínimo no imponible y mejorando el tema de las deducciones. A ver. Es decir, que lo que tú tienes que hacer acá es tratar de aumentar el mínimo no imponible para que exonerar del impuesto a mayor cantidad de personas. De sueldos. De sueldos, claro. A mayor cantidad de sueldos que no tengan que aportar. Y luego los que aportan puedan deducir mayormente. Por ejemplo, las cuestiones vinculadas a la salud, a todo aquello que beneficie la generación de esa supuesta renta que tú tenés. Bien. Ahora, ¿esto va a ser de un día para el otro? ¿Esto va a ser fácil? No. Por eso nosotros decimos que tenemos que reordenar las cuentas públicas, atacar el monstruoso déficit fiscal que tenemos el más grande en 30 años, y para que la gente entienda, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es entre la diferencia entre lo que a mí me ingresa, como en mi casa, entre lo que gano de sueldo y lo que gasto. Si tengo una diferencia, tengo que tratar de achicarla para que eso no me siga generando deuda, endeudamiento y sobregiro, ¿no? Y a la vez, porque a mí toda la vida viví con el endeudamiento del Estado, que es un Estado que gasta más de lo que tiene, toda la vida viví. Sí. Pero ustedes hablan mucho, que también creo que pasa por un poco de la parte impositiva, hablan de fomentar, potenciar un montón de cosas, de generar infraestructura, fomentar lo de los autos eléctricos, fomentar empresas ferroviarias. ¿Todo eso cómo se hace? A ver, eso supongo que está establecido en varias partes del programa. En muchas. En muchas, ¿no? Nosotros lo que... nosotros acá, tú dices, es algo que atraviesa todo. Claro, nosotros acá lo que tenemos es... si tú habrás visto, que lo viste, porque tiene un sueño en cada área, lo que soñamos. Tenemos en cada área establecido qué es lo que soñamos y luego tenemos como las acciones que vamos a desarrollar para tratar de cumplir ese sueño, transformarlo en realidad. Y antes un panorama de la realidad. Y antes, muy bien, tenés toda la razón, en cada tema hay un diagnóstico, entonces, un breve diagnóstico. Nosotros soñamos y ahí te explica lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer para encontrar. Entonces, este programa lo que tiene es una gran visión de futuro.
Es decir, trata de incorporar aquellas cosas hoy conocidas, otras tantas que no conocemos, para irlas transformando en realidad. A mí me encantó lo de los autos eléctricos, ¿eh? Sí. Pero ahí, por ejemplo, ahí está clarísimo. ¿Y cómo lo voy a fomentar? Le voy a bajar la electricidad en el horario en que lo puedas cargar, le voy a reducir impuestos para que lo puedas comprar. Está claro ahí. Estamos hablando de impuestos, por ejemplo, en ese caso. Sí, sí. Pero yo creo en industrias ferroviarias o usinas culturales, como plantean. Sí. ¿Cómo la fomento? Bueno, lo primero es diseñar un plan de acción para llevarlo adelante, estableciendo una escalabilidad del proyecto, estableciendo dónde se va a implementar cada una. Por ejemplo, las usinas culturales se toman como ejemplo de los que suceden en otra parte del mundo, incluso se explicita el modelo que se vio y se dice, bueno, la cultura como elemento fundamental de desarrollo humano y sobre todo acercándola a los lugares en donde más se carece de la misma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estableciendo un plan piloto en varias zonas del país, previo análisis georreferencial de la zona. De los servicios que hay. Claro, exacto, los servicios que existen. Y nosotros además, una de las cuestiones que tú habrás visto en el programa, que son los centros de atención integral que establecemos crear, porque hay un problema... Viste que crean un montón de cosas. Sí, creamos, pero a ver, los centros de atención integral, ¿qué es lo que trata de atender hoy por hoy? De que esté todo ahí. Exactamente, porque hoy cuando vos vas, y vos que sos funcionario, lo sé. a ver, vos tenés una realidad que es, anda un ministerio por otro lado, por un lado, una dirección por otro, entonces hay una carencia de articulación y coordinación. Y sobre todo, ¿sabés qué? Llevar la solución a los territorios, a los lugares donde se generan los problemas. Me quedan muy pocos minutos. A ver. No, porque me hiciste acordar, en lo único que el Estado ha implementado algo similar, de tratar de unir, es en cuanto a la temática de la infancia. Sí. Ahora, en este nuevo proyecto. A ver cómo funciona. Pero sigo porque hay cositas que no me quiero ir, porque, por ejemplo, hablan de los permisos de casinos en cruceros, ¿verdad? Sí. ¿Qué visión tienen sobre eso? Bueno, sin perder el monopolio, o sea, habría un control del Estado igual, siempre, por más que sea en un barco. Siempre tiene que haber un control del Estado, pero la idea es diversificar el servicio para posibilitar una ampliación del mismo y en definitiva es una fuente de recaudación, ¿no? ¿Eso implicará legalizar los casinos clandestinos que tenemos en los barrios, en los almacenes, en las panaderías, en los... Ese es un gran tema, ¿no? Tuviste que eso además tiene... Porque no se opuso el Partido Colorado. No, porque eso tiene un... Yo creo que ese tema hay que analizarlo, discutirlo en debida forma, porque tú como yo, a ver si coincidís, tiene un componente social, ¿no? Tiene un componente social importante. Pero hay uno legal muy importante, porque a mí me mintieron mucho en la escuela, pero me dijeron que el monopolio del juego era del Estado. Sí. Y no es. No, en ese caso, en los hechos, no. O sea que yo puedo violar una normativa como esa y no me pasa nada. En un Estado de Derecho nosotros no podemos vulnerar las normativas porque las leyes están para cumplir. Yo siempre digo lo mismo, vos sabés. Las normas, las leyes están para cumplirlas. Pero... si no la cumplo y creo que no está... Porque la ley o la norma en general, ¿cuál es la función primordial? Regular el hecho social, regular la vida en sociedad. Convivencia y generar humana. Convivencia. Si no está acorde a la necesidad o a la realidad social, hay que modificarla. No me quiero ir sin tocar, me van a quedar un montones, pero los trabajadores no afiliados a, en este caso, el sindicato existente, que será del PIT-CNT, se les habla del derecho a negociar colectivamente. Si yo quiero negociar colectivamente, me toca afiliar a algo. Sí, hoy por hoy sí, la normativa establece... No, porque no es claro, individual. No es individual. Hoy por hoy es la negociación colectiva es con las entidades sindicales. Estamos hablando de crear otra central, otro sindicato. Estamos hablando de escuchar la voz de todos los trabajadores. Yo lo que siempre lo sostengo. Pero tendrán que reunirse, elegir representantes, o sea, generar otro sindicato. Yo lo que creo es que es bien importante. Nosotros primero que nada... Pero porque el chiste es, no hablarían con los no afiliados, porque esos no afiliados se estarían afiliando a otro lugar. A ver, o sea, que nosotros creo que los trabajadores, cualquier colectivo tiene que tener legítima representación. Tiene que estar integrado a algo. ¿Cómo converso con alguien que no tenga legítima? Claro.
Bien. Y esto es un hecho colectivo. Pero además te voy a decir una cosa. Pero ¿no se está fomentando un sindicato paralelo? No, yo creo que no, porque, a ver, lo que sí creo es que nosotros lo que pretendemos, y yo en eso en educación trabajé mucho por eso, desde el lugar que estaba, es darle voz a todos, porque hay una distinción entre las entidades sindicales a las cuales respetamos, y además en el Uruguay fue el vallismo el que las incentivó a que estuvieran, don José Valle Ordóñez, la defensa de los trabajadores, simpatizamos con las huelgas, decía José Valle Ordóñez. Las leyes laborales. Ahí los que imploraron justicia y ahora la reclaman, o algo así que decía, ¿no? O sea que nosotros en eso está clarísimo. Lo que sí digo es que queremos escuchar a todos los trabajadores en los distintos ámbitos. Yo en la educación trabajé mucho por eso. Ay, nos va a quedar horrores de cosas pero porque también hay cosas muy buenas también que hablan de la basura generada. Por quien la importa o produce, que se haga cargo. Sí. Que eso me gustó pila. Cuando habla de reducir los costos del Estado, sobre todo reducir en la página 3 se dice costos prescindibles. Sí, por ejemplo... No habla nunca del Parlamento. Bueno, en todo el programa no habla de bajar nada de gasto en el Parlamento. Yo creo que nosotros ahí hacemos una cuestión de... Si tú te fijaste, viste que nosotros decimos un Estado que tenga... hay un capítulo que habla de eficiencia del Estado, gasto público, etcétera. Y ahí ponemos una cantidad de cuestiones. Y ahí ponemos dos cosas que son bien importantes. Una es la formación y el desarrollo de una unidad de planificación, de formación en planificación. Y luego de una unidad de control parlamentario, que eso va a controlar todo el presupuesto del Estado para asesorar a los legisladores. Pero además te voy a decir una cosa, nosotros hablamos del presupuesto de base cero, que esto es bien distinto, es decir, hoy por hoy lo que el Parlamento discute es lo que se incrementa de presupuesto. Cada vez que se habla de presupuesto, nosotros lo que decimos es, bueno, vamos a analizar paulatinamente todas las funciones del Estado, los recursos humanos y materiales que tiene. ¿No te parece que hay gastos prescindibles en el Parlamento que deberían estar? Que hay en todo el Estado. Yo creo que nosotros tenemos... Acá nosotros hablamos de todo el Estado. ¿Cuántas imprentas hay en el Parlamento? Ah, no tengo idea. Bien. No tengo idea. ¡Se nos fue el tiempo! Bueno, me quedó vivienda. Comparto que hay mucho gasto para cortar más de gasto, yo diría, de recursos para optimizar su uso y redistribuirlos en otras cosas que reditúen más, sobre todo para el ciudadano. No hablamos de los 136 liceos. Indirectamente se refiere, si uno le quiere dar la vuelta, al tema de pensiones, pero cuando se habla de vivienda, la gente que lo más necesita del tema de vivienda es la gente que está en pensiones y en la calle. Sí, sí. Más allá de los edificios de... tema social que a $130.000 no puede cobrar ningún obrero. La vivienda de interés social te referís tú, que no ha impactado en la gente. No, porque no es vivienda de interés social. ¿Qué va a ser? Es un descuento para empresarios, nada más. Pero además viste que nosotros hablamos de una cuestión que para la clase media es fundamental, porque la clase media, nosotros, la que no llega, pero podemos ponerle pagar una cuota. Lo que no tenemos es el fondo inicial de ahorro previo. ¿Cómo llegas a eso si vos estás pagando un alquiler, vivís de tu sueldo? Nosotros lo que hablamos acá es de generar acciones para ese fondo previo y asistir a la familia. Habla del sistema carcelario, digo a la gente porque lo pueden buscar, porque está en la web también, no precisan comprarlo así, está en la web, lo pueden chusmear ahí, hablan de un montón de cambios en el sistema carcelario y de forma de implementarlo. Se nos fue, no pudimos hablar nada, las patentes también, hay un montón de temas que no pudimos hablar. Chao, me voy. Bueno, me alegro que lo hayas mirado al programa. No, ¿cómo no? Estimula. ¿Cómo? Porque vos sabés que yo creo que a veces la gente... vota sin verlo. Vota sin verlo. Claro, y esto es lo fundamental, porque este es como, decimos nosotros, el mapa de futuro, la hoja de ruta que tenemos. Si no te puedo reclamar. Y que me parece que es bien importante que la gente lo lea desde una perspectiva de trascender el partido político y votar por el proyecto de país y por los cambios que el país precisa. Muchísimas gracias. Te agradezco a vos nuevamente la invitación. Por favor. Es bien importante para que nos conozcan. Nos estamos viendo. Nosotros nos vamos a una pausa chiquitita porque si no me matan y ya volvemos porque hay más día a día para vos.